Financiera les saluda. El licenciado Eduardo Blanco, director de auditoría de BHY Auditores y Consultores. Hoy vamos a hablar en una forma introductoria de cómo debe de realizarse el diagnóstico financiero, teniendo presente los fundamentos financieros. El diagnóstico financiero es el estudio de la información que proporciona la contabilidad, cuya base son las normas internacionales de información financiera, y así como toda la demás información que tenga disponible el tomador de decisiones. Para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de esta, es así como se debe de realizar un análisis integral. Debe de hacerse utilizando cifras proyectadas de la información cualitativa, es decir, de los estados financieros provistos. Esta le proporciona información sobre la empresa y otros análisis cuantitativos internos de cada uno de los departamentos o niveles gerenciales, tales como el del costo de capital, la relación que debe de existir entre el costo, volumen de ventas o ingresos y la utilidad, entre otros. Dado que los indicadores financieros cumplen un papel o rol importante en la realización de un análisis financiero, generalmente como herramienta que siempre debe de acompañar a cualquier otra que utilice estos signos vitales de una empresa. Muchos nos estaremos preguntando qué son los signos vitales en términos financieros dentro de una entidad. Los signos vitales son principalmente 4: la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y la solvencia. De su análisis puede determinarse el estado de salud en que se encuentra la situación financiera de esta. Por lo tanto, si se quiere determinar el estado de salud financiera de una empresa, debe de chequearse cómo está en cuanto a la liquidez, a la solvencia, al endeudamiento y a la rentabilidad. Los signos vitales de la empresa, como anteriormente lo manifesté, sirven de dirección. Una persona o un representante legal o un CAO no tiene dirección empresarial, ha caído en una gran contingencia. He ahí la importancia. Muchos nos debemos de estar preguntando qué es el análisis de la liquidez. Es el análisis del capital de trabajo y el palancamiento de crecimiento, PDC. Esta se relaciona con la evaluación de la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, cash flow, y atender sus compromisos corrientes o de corto plazo, lo cual le permite formarse una idea del eventual riesgo de liquidez que ésta corre. Ejemplo, en estos momentos actuales, muchas empresas nos encontramos en un problema de liquidez. En pocas palabras, no tenemos la capacidad para pagar nuestros compromisos. He ahí la importancia del análisis de liquidez. El análisis de solvencia, que no es más que cuántos recursos tengo para hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo. En pocas palabras, es el activo corriente entre el pasivo corriente, si lo quiero ver a nivel de tasa. Y técnica y científicamente reza que debo de tener el doble por cada dólar que adeudo. El análisis de endeudamiento no es más que la relación de las deudas de corto y largo plazo entre el activo corriente y no corriente. Y
su gerencia deben dar 60-40 para tener un gerenciamiento dinámico, activo, ya que de lo contrario tendríamos un gerente tranquilo, sin esforzarse para poder obtener direccionamiento empresarial y única y exclusivamente utilizar el dinero de los inversionistas. El análisis de la rentabilidad también tiene que ver con la determinación de la eficiencia, con qué grado se han utilizado los activos de la empresa. Este análisis de la rentabilidad se debe tener presente las tasas bancarias, las cuales deben de ser superiores al 1.5. Cuando nosotros hablamos de la determinación de los aspectos del endeudamiento, por un lado, el riesgo que asume la empresa tomando deuda y efectos sobre la rentabilidad del patrimonio. Ahora nos preguntaríamos, ¿cómo vamos a interpretar los índices para la realización de un diagnóstico financiero? El índice o indicador financiero no es más que la relación entre cifras extractadas, bien sea de los estados financieros básicos, según la NIC 1, la NIC 7 o la sección 3, 4, 5, 6, 7, 9 de las NIC para las pymes, o cualquier otro informe interno o estado financiero complementario de propósito especial. El promedio o estándares industriales o la actividad también llamada estándar de la industria representa una medida de comportamiento que se considera normal o ideal por el aspecto específico de la empresa que se está analizando. Estos indicadores también tienen que ser cotejados con periodos anteriores. La comparación de un índice con sus similares de periodo anterior les va a dar una idea si han progresado o han retrocedido, que el aspecto específico al que indica se refiere. Por lo tanto, el indicador es un parámetro de medición, el del año inmediato anterior. Los objetivos de la empresa, el proceso del planeamiento financiero que debe llevar a cabo un buen administrador, implica las diferentes actividades de la empresa, se tracen objetivos cuándo o cuánto a lo que se espera sea su comportamiento futuro. Otros indicadores también, este tipo de comparación consiste en relacionar el índice de análisis con otros que tengan que ver con el que puedan ayudar a explicar su comportamiento. Por lo tanto, siempre es necesario tener etapas de un análisis financiero. Este puede darse el caso en que el uso de 3 o 4 indicadores sea suficiente para tener una buena idea acerca de la situación financiera de la empresa, y además puede haber casos donde se requiera algunos más. Por lo tanto, veamos algunas etapas. La etapa preliminar. Antes de comenzar cualquier análisis, debe determinarse cuál es el objetivo que se persigue con esto, lo cual va a depender de gran parte del tipo de usuario que se enfrenta a la situación financiera. Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se hace un análisis. La segunda forma es plantear el objetivo. Supone que no palpa el problema alguno la empresa. Y la última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico. Y la etapa de análisis formal, una vez cumplida la primera etapa, se entra al proceso de recolección de la información de acuerdo a los requerimientos de análisis y disponibilidad que se tenga con esta. La etapa de análisis real es la parte culminante del análisis financiero, y en ello se procederá a estudiar toda la información que se tiene organizada en la etapa anterior y se comienza entonces
a la emisión de juicios acerca de dichos indicadores. Conclusión: se deben de grabar 4 procesos básicos. 1. El análisis de liquidez. Esta nos sirve para medirnos con cuánto contamos para hacerle frente a nuestras obligaciones de corto plazo. Segundo, la solvencia. La solvencia nos sirve para podernos dar aire en relación a nuestros compromisos u obligaciones de corto plazo. El endeudamiento, para medir cómo estamos de endeudados en relación a nuestra capacidad de trabajo. Y cuarto, el análisis de rentabilidad. ¿Cuánto somos rentables en relación a la capacidad que la empresa tiene en relación a su nivel de ingresos? Si te gustó, aprieta la campanita y síguenos. Gracias. ¿Vale? Ya veo que ya terminé uno. Este me duró